Buenos días, pues para la gente que no me conozca, yo soy biólogo. Doy clase aquí de Botánica 2, de micología, no sé ahora cómo se llame. He cambiado el programa creo que 2 o 3 veces. Pero desde el año 85 me interesó mucho el estudio de la lengua náhuatl, lo cual me llevó a cursar una maestría, como la presentación que hizo amablemente el maestro Carlos Juárez de la lengua náhuatl, y razón por la cual pues, se pueden hacer algunas combinaciones como en este caso. Quise iniciar esta ponencia con esta ave que fue encontrada en La Venta, en Tabasco, y corresponde, según los datos arqueológicos, al año 650 a.C. Entonces, por eso me pareció muy interesante iniciar con esto. La que sigue, por favor. ¿Se podrán? ¿Qué clase más? Pues como me dijeron que aquí todos hablaban náhuatl, entonces Onigne, Niquicuilo, Nica, Nicotlahtolzi, quise escribirlo en nuestra lengua. Y dice aquí, dice los mexicanos vinieron a salir de Aztlán, y aquí empieza justamente la ponencia, porque Aztlan en náhuatl quiere decir garza. Entonces desde ahí está la importancia, y que gracias a, dice aquí Palcín, y que gracias a Huitzilopochtli, ellos salen de allá. Y aquí otra vez la palabra Huitzil es la raíz de Huitzili, que en náhuatl quiere decir colibrí. Y por otro lado, Pochtli dice el colibrí de la izquierda, porque él, aparte de ser ave, aparte de ser el dios de la guerra, él es el sol, él es el guerrero invicto. Por eso es importante. Y dice aquí, dice siempre, él estaba diciendo, se refiere a Huitzilopochtli, Tiwi, Tiwi, Tiwi. Invitaba a los mexicanos a avanzar, y eso corresponde a lo que se conoce como el Códice Otulí, y que por otro nombre se llama Tira de la Peregrinación. Entonces esto que está escrito aquí con caracteres latinos es lo que está acá. Nada más les recuerdo, lo cual es muy importante, que los antiguos mexicanos no escribieron con caracteres latinos, sino que todos lo escribieron de esta manera, que se llaman glifos, que es una especie de dibujos y que es un tipo de escritura. Razón por la cual cuando llegan los españoles y ven esto, dicen no saben escribir, porque los españoles querían verlo necesariamente desde su punto de vista, querían verlo así. Entonces no se podía. Otra vez. Dice el nombre de los mexicanos son Apaneca, que es este, y Huaucoatl. Y nada más cito a estos dos. Esta es una mujer, por ejemplo, que se llama Chimalma. Solamente cito estos dos porque tienen referencia con aves. Las aves en el México antiguo tuvieron gran importancia, gran relevancia. Entonces aquí hace referencia a una especie como lo que la gente llama penacho, pero que no son penachos. Y esta otra, este pronombre que corresponde a Cuauhcoatl, que la raíz Cuau es de Cuautli, que quiere decir águila. Y Coat serpiente, entonces este personaje se llama águila serpiente. No es al revés, no es serpiente águila, porque el náhuatl siempre es de derecha a izquierda. Otra por favor. Dice Huitzilopochtli en forma de águila, aquí está Huitzilopochtli, le da a los mexicas el atlas, que es un arma parecido a un lanzadardos. Le da el arco, les da las flechas y les da la red para que pudieran pescar y cazar a los mexicanos. Decían que como Huitzilopochtli era hechicero, se podría convertir en águila, en tecolote, que es palabra de origen náhuatl y que decimos tecolo, y se podría convertir también en colibrí. Hay una asociación ahí de esas aves, que unas son nocturnas y otras diurnas en la cosmovisión antigua. En el caso del escudo nacional, esto que está aquí es Huitzilopochtli. Yo creo que poca gente sabrá eso. Lo que vemos como el escudo nacional, esa águila, que aquí está devorando un águila, pero eso es un cuento español, no es cuento chino, es cuento español. Cuando llegan los jesuitas, 60 años después de la conquista, ellos vieron una imagen que aparece en el Templo Mayor y hace referencia a un glifo antiguo que se dice náhuatl Atlachinol.
y ellos lo asociaron a una serpiente y por eso dicen que estaba atrapando una serpiente. Hay un documento interesante en náhuatl en español que se llama Crónica Mexicana, en la cual no dice en lo absoluto que el águila estaba devorando una serpiente. No dice, pero como nosotros no sabemos náhuatl, entonces pues nos creemos que eso sí ocurrió. Y por eso puse el águila, que es Huitzilopochtli, que es el sol, y dice aquí todavía nuestra águila, que se refiere a Huitzilopochtli, se hace aparecer en la bandera mexicana. Los nombres de México, como la parte central, como lo que ahora es el Zócalo capitalino, eso era Mexico Tenochtitlan. El nombre más correcto es al revés, es Tenochtitlan México. Pero por no poder pronunciar bien los españoles, lo invirtieron. Y el nombre de México, la región, solamente abarcaba, por ejemplo, hasta República del Salvador. Por ejemplo, en el caso de Pino Suárez y República del Salvador, ya era otro lugar que se llamaba también con nombre de ave, se llamó Huitzila, que quiere decir el lugar donde abundan los colibríes. Y ahí dicen que fue el encuentro entre Moctezuma y Cortés. Y México recibió muchos nombres, por ejemplo, se le conoció como Incuautli Nequetzayan, que quiere decir el lugar donde se yergue el águila. México también se conoció como Incuautli Patlanian, que quiere decir el lugar donde levanta el vuelo el águila. México también se conoció con otros diferentes nombres, otros tantos nombres como Incuautli y Pititzcayan, que quiere decir el lugar donde el águila grazna. Esto aparece en un libro interesante que se llama Las 8 Relaciones y el Memorial de Culhuacan, o que también puede ser Culhuacan, y es muy interesante. Quizá en otra ocasión haya forma de presentar una ponencia que haga solamente referencia al significado de México. Otra cosa. Dice, los mexicas pensaban que el sol era un águila con flechas de fuego que iluminaba, hacía resplandecer las cosas y las alumbraba con sus rayos. Y aquí está, por ejemplo, un sello plano que proviene de la Ciudad de México y así representaban al sol. ¿Cuándo iban a creer los españoles que esto representaba al sol? Y esto es de un códice que es el Goria, y que hace referencia a esa águila y que tiene sus flechas que iluminan. Las alusiones al águila o al sol en el contexto náhuatl, solamente quise indicar algunas. Se le llamó Cuautlehuani, que quiere decir águila que asciende. Se le llamó al sol, al águila, Tokpak-Kistiu, que quiere decir el que va mirando encima de nosotros. Ellos veían al sol encima de nuestra cabeza y dice va mirando por encima de nosotros. Y por otro nombre es Topantemotzin, que quiere decir el que baja en favor nuestro, porque decían que el sol, el águila, iba a la región de los muertos para al día siguiente salir victorioso y vencer a la luna y vencer a las estrellas, las hacía huir, y por eso siempre es el total vencedor, que en náhuatl se puede decir Tepehuani, y es eso, el siempre vencedor. Dice aquí Inteteo, Intlayocoyalis, Onpa Tenochtitlan, y ya hace referencia a cómo se crea el sol y la luna, pero este mito corresponde a Teotihuacán. Dicen que en Teotihuacán se reúnen los dioses, está todo en náhuatl preciosamente, dice Onpa Teotihuacán, Homocentlaliste Inteteo. Y dice, allá en Teotihuacán se reunieron como uno solo los dioses, y dicen que había dos grandes hogueras que posteriormente representarían las pirámides del Sol y de la Luna, y que en esas hogueras se arrojaron dos dioses, uno de ellos que es Nanahuatzin, y decían que era un dios pobre, y otro de ellos que es Texistecat, que es un dios rico, y ven aquí la referencia a través de las aves. En este caso Texistecat tiene su tocado con plumas de quetzal. En la pluma de quetzal y otras tantas plumas fueron importantísimas en el México antiguo. Aún en la actualidad lo son. Y tiene a un ave que hace referencia a la mañana, un ave asociada al lucero de la mañana, y por eso está representada aquí. Ellos se arrojan a la hoguera. El que lo hace primero es Texistecat, dios rico, dios soberbio, lo intenta 4 veces y no logra entrar a la hoguera, le da miedo. En cambio en Anahuatzin le dicen Ashkante, le dicen ahora tú, y a la primera se aventó. Y por eso dicen que el que iba a ser la luna pasó a ser el sol, que en este caso es Nanahuatzin.
Luego después serían las pirámides, y aquí tenemos la representación del sol y de la luna con un conejo. Estos son tomados de códices. Y dicen también, aquí radica otra parte de lo importante de la cosmovisión, que el águila también se arrojó en esa hoguera, pero que no se quemó completamente las plumas, y que por eso solamente las plumas de la cola, las plumas caudales, son más prietas, dice el texto, porque no se quemó en su totalidad. Y como fue el águila la que se arrojó primero, en el contexto náhuatl coloquial se dice Incuautli Inocelo, que hace referencia al águila y al jaguar, para indicar que alguien es valiente. Entonces por eso está citada primeramente el águila, y dice que el jaguar también se arrojó, pero seguido, o después más bien, del águila, y que él sí se quemó totalmente, y sus manchas van a representar el manto estelar, el manto celeste pero nocturno. Y por eso tenemos el día y la noche. Y por eso está citado primero el águila, porque es la primera que se arrojó al fuego, que dice el águila y el jaguar. Si alguien le quiere decir a una persona eres valiente, se le dice en náhuatl Tihuautli Toselo, y le está diciendo tú eres un águila, tú eres un jaguar, que quiere decir que eres valiente. Y aquí tenemos las dos órdenes militares muy importantes del México antiguo, que son los inadecuadamente llamados caballeros águila y caballeros jaguar. ¿Por qué no es correcto llamarlos así? Porque no había en el México antiguo caballos. Ya sabemos que evolutivamente sí hubo caballos, pero ya pasaron sus antepasados, pues estos ya no estaban. Y por otro lado, tenemos aquí la representación de un caballero águila del Templo Mayor. Así está en el Templo Mayor. Si no han visitado el Templo Mayor, vayan, es una preciosidad. El único detalle malo es que lo que está en náhuatl está mal escrito, lo invierten, debe ser de derecha a izquierda, lo ponen de izquierda a derecha, pero bueno. Otra por favor. Dice la mitología que Coatlicue estaba barriendo en un cerro que se llama Coatepec. Ya sabiendo un poquito de ese rollo, aquí está escrito Coatepec, porque aquí tenemos Coat y aquí tenemos Tepec, entonces leo Coatepec. Y está diciendo el lugar del cerro de la serpiente. Dicen que Coatlicue estaba barriendo en Coatepec, allá por Tula, y que en un momento dado ella encuentra un ovillo de plumas, lo guarda en su seno y queda embarazada. Y de ahí nace nada menos que Huitzilopochtli. Y aquí está otra vez Huitzilopochtli con su tocado de plumas de quetzal, y con esta arma que en náhuatl se llama Xucoatl, que quiere decir la serpiente de turquesa o de fuego. Con esa desmembra a su hermana Coatlicue, que es la luna, y hace huir a las estrellas. Dice aquí, los guerreros muertos en combate después de 4 años se transformaban en colibríes para acompañar al sol, porque todos querían ser como el sol. La gente no iba a un lugar determinado como en la cultura occidental, ni tenía que ver con su conducta. La gente podía ir a 4 lugares que no dependían de la conducta, que no dependían de lo que había hecho la persona en la tierra, y uno de esos lugares era precisamente el sol. Y la gente quería ir, los guerreros querían ir con el sol porque era el guerrero invicto, querían ser como él, invicto. Entonces los guerreros cuando morían acompañaban al sol desde el amanecer hasta el mediodía. Después las mujeres muertas en parto, pero siempre y cuando hubieran sido primigestas, iban a acompañar al sol después del mediodía y hasta las 6 de la tarde, porque también eran guerreras. Habían librado una batalla con la muerte y habían dado origen a un nuevo guerrero. Y pues a eso se debe que en la cosmovisión antigua, el oeste, el poniente, el náhuatl, se llama Cihuatlampa, que quiere decir el lugar o la región de las mujeres. Y ya sabiendo, se deberá entender de las mujeres, pero muertas durante el parto. Y yo me preguntaba, ¿por qué las mujeres tienen un punto cardinal y nosotros no? Pues claro está. Y aquí nada más como ejemplo, escribí Tenochtitlan o Quipanagua y Xochimilco, que quiere decir los de Tenochtitlan, que aquí está su glifo, aquí dice Tenochtitlan, aquí está el Tlaxcuani y Itzcoatl, vence o de Xochimilco, y aquí está el glifo de Xochimilco.
ya es colonial. Por ejemplo, los antiguos mexicanos no usaron la tercera dimensión. Entonces, aun cuando es colonial, tiene algunas cuestiones de escritura antigua, y por eso quise ponerlo, porque eran así super guerreros. Otra, por favor. Dice, los mexicas que se separaron de México, que son los tlatelolcas, no sé si sepan ustedes, los tlatelolcas en realidad fueron mexica tenochca, o sea, mexicanos tenochcas, pero en un momento dado ya no se cayeron bien, como siempre ocurre, y se separan. Y dice que estos solían poner sus redes de caza y pesca allá, y en una ocasión, cuando fueron a mirar, se les apareció un Itzcuautli, que quiere decir Cuautli águila, Itz de Itzli obsidiana, y dice que se les apareció un águila de obsidiana, y les gustó por eso, allá donde ahora se nombra Tlatelolco. Y en un libro precioso que se llama Ordenanza del señor Cuauhtémoc, aparece un glifo, aunque también colonial, que hace referencia a Tlatelolco. Este montículo que está aquí con esas bolitas dice Tlatelolco, que por otro nombre fue Xaltilolco, que quiere decir el lugar del montículo de arena. Y aquí tiene un escudo y tiene una macana para indicar que también eran guerreros, y está el águila. Está el águila. Entonces ahí está la importancia. Otra. Dice los Totolimpaneca, que ahora se llaman Chalcamaquemeca, que es los de Chalco. Ameca Meca, ahora dicen Ameca Meca, pero fue Amaquemeca. Dice que venían caminando despacio, les venía hablando su Dios, un águila grande y cenicienta a la que llamaban Totoli. Y esa águila se refiere al guajolote. Y ese guajolote es una advocación del Tezcatlipoca negro. Entonces, tiene todo un bagaje de elementos de cosmovisión muy interesantes. Después este mismo se transforma como el señor de los cerros, que es también el señor de los animales, que es el eco y que es el jaguar, por la relación que hace rato indiqué. Otra por favor. Hay una diosa que se llama Xochiquetzal, que fue esposa de Tlaloc y otros tantos dioses. Decían que se había convertido en una Ahuiani, que ahora le llaman sexo servidor. Y esta es raptada por Tezcatlipoca. Y Guanyehuat, amo Quito, amo. Y ella no dijo que no. Dijo, pues, usted me llevó, ¿no? Y ella es patrona de los Amanteca. Aquí está la forma plural correcta en náhuatl. Quise ponerla para que tengan una idea. Porque la gente dice amantecas, y si yo pongo aquí amantecas, se va a entender en español como si dijera mamaces o papaces. Por eso quise ponerlo correctamente. Hace referencia en la forma plural de las personas que se dedican al arte o al trabajo de la pluma. Esta es la forma plural, y en singular en náhuatl la vamos a tener con tel, y sería amanteca. Y hay una forma abstracta que se dice amantecayos, que quiere decir todas las cosas que corresponden al arte de la pluma. Por eso lo puse así. Y también, como aquí está, es señora de las relaciones sexuales, de los pintores, de los plateros y de la belleza. Y aquí está ella, vean, con su gran tocado de plumas. Aquí tiene, por ejemplo, en náhuatl se llama Tetlazolcoatl, que literalmente dice un animal parecido a serpiente, pero es como un petate viejo. Y es un 100 pies, y ese 100 pies está asociado a cuestiones de tipo sexual, por eso está aquí. O sea, no es casual ni las plumas ni el color. Y no sé si sepan, hay una asociación de meretrices ya retiradas que se llama, el lugar donde ellas están, el lugar físico, se llama Xochiquetzal. Entonces yo creo que estuvieron bien apoyadas, bien asesoradas, y la gente pues no tiene ni idea por qué le habrán puesto Xochiquetzal, ¿no? Que también la traducción literal está diciendo la preciosa flor, que en español sería la flor preciosa, pero preciosa indicando todos los atributos que tiene como mujer pública, pero también es diosa. Otra pregunta. Coyotinahuatl, que quiere decir el nahual del coyote, también es dios de los amantecas. Como ellos eran politeístas, entonces no solamente se presentaba una sola deidad, sino que esta tenía como, se llama en español, se dice advocaciones, como que desdoblamientos de una principal, y todas esas advocaciones regresaban a ella. Y aquí está el coyote emplumado.
Esta es del Museo Nacional de Antropología, por ejemplo. Otra. Para los mayas, el Coscacuautli, que es este organismo que parece ser el zopilote rey. Como hace rato dije, yo daba clases de botánica, no sé si esto corresponde al zopilote rey. Dice, está relacionado con el sol y el poder de los gobernantes. Este libro también se lo recomiendo, está delicioso, está sabroso. Esta es una foto, una ilustración, y este es de un códice mixteco que se llama Nutan. Entonces aquí está el glifo. Este forma parte de los 20 días del calendario antiguo mexicano. No importaba a qué cultura se refiriera, maya, mixteca, zapoteca o náhuatl, la cultura era la misma, lo que variaba era el idioma. Otra pregunta. Entre los mismos mayas había un pájaro, yo supongo que es el pájaro Moan, el que conducía el alma, por llamarle de alguna manera, a los muertos a su última morada. Y este es un plato, fíjense, que está dentro del clásico tardío entre 600 y 900 años después de Cristo y se encontró en Campeche, en la isla de Jaime. Otra, por favor. Entre los purépechas, ven cómo pasamos de mexicas a mayas y ahora a purépechas, que aunque fue un pueblo que no se llevó bien en lo absoluto con los mexicas, también tenían a su deidad, aunque el nombre es náhuatl. Y en este caso es Xochiquetzal otra vez. Ella hacía que le construyeran una tienda en el tianguis, para no decirle mercado, hecha con el arco iris, y ahí se acostaba con los jóvenes que ella quería. Entonces aquí está el glifo del tianguis, aquí está Xochiquetzal, y aquí está el glifo de Michoacán. No sé si han visto ese glifo de los billetes de 50 pesos. ¿No se han dado cuenta? Sí, bueno. Bueno, lo que sí es que uno de estudiante no trae dinero, yo no traigo dinero. No los conozco. Vamos ahora a Quetzalcóatl, que entre otras tantas cosas cabe la pena mencionar que es uno de los dioses más antiguos de Mesoamérica, de los más viejos, y que, como decía hace un momento, el nombre puede variar. Por ejemplo, entre los mayas se llama Kukulcán. Y es lo mismo, Kukul es Quetzal y Can es serpiente. Entonces aquí Quetzalcóatl dice eso, ¿verdad? Dice serpiente, puede ser serpiente preciosa o el gemelo de la serpiente. Es muy inadecuado llamarle serpiente emplumada. Para decir serpiente emplumada en náhuatl le diríamos Ihuiyocoatl, porque Ihuit en náhuatl es pluma. ¿A quién se le ocurrió? Pues quién sabe. Y eres el dios de las artes y de las ciencias. Alguna vez propusimos que está muy bien el Prometeo, pero no es nacional. Yo decía, ¿por qué no poner a Quetzalcóatl? Aunque hay una placa ahí que hace referencia a Quetzalcóatl, y ya estaba yo aquí, tengo 3 años dando la clase de náhuatl aquí en la facultad, y me decían, ¿Quetzalcóatl lleva acento o no? Les dije, náhuatl no. Tenochtitlán lleva acento, en náhuatl no, pero cuando ya entra en el concepto del español, ya se tiene que acentuar. Entonces no tiene acento la placa, lo cual ya es ganancia. Y este fue el dios tutelar de los de Cholula, y que el nombre correcto sería Cholulteca, y en singular sería Cholulteca. Y aquí está el glifo de Cholula, y tiene un pie encima de un cerro, porque Choloa o Cholúa en náhuatl significa huir, y Cholula significa el lugar de la huida, por eso tiene el pie. Y el cerro es para indicar un asentamiento humano. Y aquí está, tomado del Códice Borgia, Venus, lo que se hace rato, tiene su advocación como viento, y él está saliendo del viento como Quetzalcóatl, pero es el mismo. Es el mismo. Hay una ponencia que tengo yo que se llama Teogonía Náhuatl, para entender el origen de los dioses, cómo se llamaban y qué hacían. Y es sorprendente que la hija, que sería Náhuatl Tonantzin, que es Coatlicue, fíjense, es Tonantzin y es Coatlicue, ella misma es Tosi, y es Iguacoatl, y es Temascalteci. Como que la hija pasa a ser la abuela, ella misma. Y para que se entienda esto más o menos, es como lo que ocurre en la cultura occidental para decir la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero que es el mismo. Entonces aquí es lo mismo, pero en una escala impresionante. Otra, por favor. Aquí importante, lo mencionaron hace rato en la ponencia del doctor Eduardo Corona, dice Intlauquecholi y Nahuaxipetotec, no Tlatlauqui Tezcatlipoca. Parte de lo que acabo de decir, ¿sí está claro? Bueno, ahí va. Dice aquí que el flamenco es el nahual de Xipetotec, y este Xipetotec es el dios de los plateros, como también es Xochiquetzal,
pero él, como es de la región del oriente, él es Tlatlauhqui Tezcatlipoca, que quiere decir el dios rojo. El espejo que humea, pero de color rojo, porque hay 4 según cada región del universo. Está el rojo al oriente, que es el punto principal para la cosmovisión antigua, luego el norte, luego el poniente, luego el sur, y también tienen el centro como 5.º rumbo del universo. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, que no se ve muy bien, aquí está el flamenco, que es el nahual de Xipetotec, pero que a su vez es el Tezcatlipoca rojo. Y este dios es el mismo, pero con diferente vestimenta y con diferente trabajo. Y otra vez aquí la presencia de plumas, que es importantísimo. Otra, por favor. En el calendario antiguo mexicano existen 18 veintenas, porque no había días, no había lunes, martes, miércoles, no había enero, febrero, marzo, abril. Ellos tenían su propio calendario, y en la 14ª veintena es dedicada, que son 20 días, es dedicada en su totalidad a Quecholi. Y Quecholi es igual si yo digo en náhuatl Tlauquecholi, y es igual si yo digo en náhuatl Tlauquechol. De hecho, por ahí vi una tesis acerca de aves, que esto que les explico, que les digo que es igual, el autor dice, no sé si sean 3 especies diferentes. Conociendo un poquito de náhuatl diría, es la misma. Quedaría mejor presentada la tesis. Pero a veces los biólogos decimos, pues nada, ¿para qué no? O los papás, ¿para qué te va a servir eso? Estudia inglés, computación, macramé. Entonces, esa veintena es dedicada a Tlauquecholi, que es igual que Quecholi, y es interesante en náhuatl, porque ustedes se ubican al flamenco, la traducción del náhuatl sería Quechli, es cuello, y Oli es lo mismo que Uli. Entonces dice el ave cuello de hule roja. Una perfecta descripción del flamenco. Y dice que estaba dedicada a una deidad que también tiene que ver con las aves, que es Huitzilopochtli, que ya mencioné. Está dedicada a Camaxtli, que es el señor de la casa, pero con Z, y a Mixcoatl. Y Camaxtli y Mixcoatl es el mismo, y ellos dos son lo mismo que el Tezcatlipoca rojo, con una diferencia. En el caso de Camaxtli solamente lo usaron los de Tlaxcala. ¿Hay alguien de Tlaxcala aquí? Es que me apena hablar de ellos porque estuvo difícil la situación. Y en esta veintena ofrecían atados de 20 flechas cada uno para Huitzilopochtli, porque era dedicado a la caza y al quecholi. Porque el quecholi parecía, decían ellos cuando volaba, como una saeta, como una flecha cuando ha sido disparada. Por eso tiene asociación con la caza. Y honraban a Mixcoatl, invitaban a Cuautitlán como pueblos, a Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, a Coyohuacán y otros tantos pueblos, y todos con arcos y flechas. Iban a un lugar que mencionó hace un momento el doctor Eduardo Corona, el Peñón Viejo o el Peñón de los Baños. Y ahí había una gran cantidad de animales y empezaban a rodear ese cerro, que iban corriendo y gritando, dando la vuelta alrededor del cerro. Y como la parte alta es la más angosta, ya no tenían a dónde ir los animales y ya los cazaban más fácilmente y repartían y ofrecían animales a Mixcoatl, que también es la Vía Láctea, por ejemplo. Otra, por favor. Dice aquí una referencia de López de Gómara, que fue el secretario particular, vamos a llamarle así, de Hernán Cortés, y él dice: lo más lindo de la plaza son las obras de oro y pluma, con lo que imitan cualquier cosa y color. Entonces aquí, por ejemplo, ya se ve un escudo mexica, fue elaborado cerca de 1500, y un abanico para bochteca, que sería para comerciante. Este todavía está bien conservado, este ya se ve un tanto deteriorado, y es una ilustración del Códice Florentino para indicar este arte, que aquí le podemos llamar en su conjunto, como hace un momento dije, amantecayos. Y ellos vivían en un pueblo que se llamó Amantla, y ya no tiene relación porque Amantla quiere decir lugar de papel. Pero como esa región empezaron a llegar muchos comerciantes, la gente ya entendía como amantecas, como el que trabajaba la pluma y no el habitante del lugar del papel. ¿Sí se entiende? Muy bien. Otra, por favor. Las plumas y las aves fueron pagadas como tributo. Esa sería la última parte de la historia antigua de México. Me refiero cuando llegan los mexicas a lo que ahora es le llaman
el Valle de México, que no es un valle, es una cuenca, pero antes pagaban un tributo, y aquí por ejemplo están los pueblos tributarios, aquí está Ayotla, aquí está Coyohuacan. Entonces se han fijado que la delegación del mismo nombre usa este glifo. Entonces se han fijado. Está Mapachtepec, que ahora ya no se llama Mapachtepec, se llama, la gente dice Mapastepec, y la gente cree que es el cerro de los mapas, ¿no? Mapastepec. Pero Mapachtli es justamente lo que conocemos ya en el contexto del español como el mapache. Entonces es el lugar del cerro del mapache. Está Mazatlán, está Huitzlán, está Huitzpetlac, y está Huehuetla, y todos ellos pagaban lo que está aquí. Y por ejemplo aquí vemos las cantidades de plumas que ellos tenían que pagar en promedio cada 80 días. Y por ejemplo aquí están los numerales náhuatl antiguos, y que corresponden a 400. Entonces aquí dice 400 plumas de este tipo, 400 de este. Aquí por ejemplo pedían aves completas. Este es el numeral para 400, que es como una plumita, y este es el numeral, unas banderitas para 20. Entonces aquí dice 20, 40, 60, 80 aves de este tipo. Y daban una especie de muestrario para que no se equivocaran, para que no hubiera problema. Queremos de estas y no otras. Entonces aquí están todo lo que ellos pedían. Aparte pedían, este es un fardo, y este es el símbolo del cacao. Además pedían 1, 2, 3, 4, 5 fardos de cacao, por ejemplo. Y un dato interesante, la gente común no comía chocolate en el México antiguo, solamente los grandes señores. La gente común podía comer otras cosas, pero el chocolate, no. Y aquí también está la presencia de las pieles completas de jaguar. Entonces pedían 20 jaguares de esta manera, y otros 20 acá. Entonces estaban pidiendo ellos 40 pieles de jaguar con cabeza, con uñas y con todo. Y esta se referencia a la miel. Y aquí tenemos, pedían trajes guerreros. Entonces de al parecer solamente era un traje guerrero, pero era este traje tal cual, con piel de jaguar, no es como ahora, ¿verdad? Y un escudo, y de pedían 20, con sus respectivos 20 escudos. Y aquí, ¿por qué no tiene numeral el águila? Porque se sobreentendía que era una sola, pero viva. Entonces pedían un águila viva. Son tilmas las que usaban anudadas al hombro. Entonces aquí son 400, 400, 400, 400. Y aquí están los pueblos tributarios. Por ejemplo, está aquí Xilotepec, que ahora la gente dice Xilotepec. Aquí está Tlaxco, que ahora la gente dice Tazo, etc. Esto es tomado de un libro que también se lo recomiendo, que se llama Crónica Mexicana, de Hernando Alvarado de Sosomo. Está increíble este libro. Bueno, como ya me gusta mucho este rollo, tiene que ser increíble. Y solo una parte de la cita dice: entraron los tlatelolcanos a la ciudad y casas reales de México Tenochtitlan. Así como está escrito, así lo encontré en el original, no vayan a pensar que me equivoqué. Así usaban ellos la C con cedilla, así escribían de esta manera, ¿no? Dice aquí: no dejando, ya la X, de dar su tributo, lo prometido para ellos al rey Montezuma, de piedras ricas y preciada plumería, y pluma suave de pájaros y aves. Vean cómo escribían en el siglo XVI los españoles. De la orilla del mar, Xiutoto, Tlauquechol, Simitzcan y Zacuan. Y aquí está tomado después el florentino. Y este es otro glifo para indicar que esto es Tlatelolco. El quetzal es insignia de los Tlactoque, que quiere decir de los que hablan, y se refiere a los gobernantes, y es símbolo de prosperidad y de nobleza. Y a eso yo creo que se debe, a eso se debió, en el caso de Montecuzomatzin, haya tenido la gente le dice penacho, pero en náhuatl se llama quequetzalli. En náhuatl se llama quequetzalli, pero aquí pudiera ser que me equivoqué, porque aquí dice y quequetzaltzin. Lo que sucede, lo que sucede es que como es forma posesiva, le quito la terminación li de quetzalli, le antepongo la letra I, que quiere decir su de él, y se le agrega tzin para indicar que es un gran personaje.
Porque yo a veces escucho a los muchachos ahora que tutean a medio mundo, tutean a sus maestros. Y pues digo, para mí quizá, yo como soy de generaciones antiguas, yo lo veo mal porque digo, yo creo que no hay respeto, pero parece ser que sí lo hay, como que hay más, pero parece que hay más confianza. Eso en agua no se puede, ¿eh? Yo no le puedo llamar Moctezuma, si no estuvimos juntos en la maestría, si no estuvimos juntos en el Calmeca, entonces debo decir Motecuzomatzin. Y si hablo, por ejemplo, de Ahuitzotl, digo Ahuitzotzin, el venerable Ahuitzotl. Pero bueno, en español ya los muchachos oigo como tutean y yo digo, respetándonos, muchachos, respetándonos. Y eso está en el Museo del Templo Mayor. Otra, por favor. Si yo lo leo en español, digo el Quetzal. Pero si yo lo leo en náhuatl, digo Quetzal. Esto quiere decir que en náhuatl toda la pronunciación es grave. Entonces digo el Quetzal, diciéndolo en náhuatl, o el Quetzal, diciéndolo en español, es el ave de Tlahuizcalpantecutli. A eso se debe que a este edificio que está de este lado izquierdo de la facultad le llaman Tlahuizcalpan, pero originalmente fue Tlahuizcalpantecutli, y Tecutli quiere decir un gran señor, y alude a Venus. Y Venus es la estrella de la mañana. Y por eso ahí tradujeron literalmente, o más bien libremente, como la casa, el lugar donde nace la luz. No es cierto, estrictamente en agua no es cierto, pero sí se puede entender como tal. Sí puede. Y es Venus matutino, y es el 12º Tonaltecutli. Decían nuestros antepasados que teníamos nosotros 13 señores Tecutli es señor y Tonal es día, que también puede ser sol o destino. Entonces es el 12º señor del día. Decían ellos que cada uno de nosotros cuando nacíamos teníamos un ave que nos rige, excepto uno de ellos que no es un ave, es una mariposa y se llama Itzpapalo, que literalmente en agua dice la mariposa de obsidiana, pero que es la que conocemos en biología como la cuatro espejos. Y si vemos las alas de esa mariposa, tiene unos como triangulitos, como de papel celofán, y para los antiguos mexicanos eso eran las obsidianas, por eso le pusieron Itzpapalo. Y era una diosa también, una diosa guerrera. Entonces aquí está el Quetzal tomado de códice, aquí está Tlahuizcalpantecutli. De estas figuras hay varios códices. Está, por ejemplo, aquí está la tomé del Borbónico, pero está en el Borgia, está en el Oban, está en una gran cantidad de códices, y es como la escritura de cada quien, según quien lo hiciera, le iba a agregar un trazo característico. Este me parece sensacional. Yo les sugiero que lo pongan en alguna playerita, en vez de traer aquí I Love New York. Es algo nacional, ¿verdad? Y una foto de un Quetzal, o Quichquetzal sería en náhuatl, que indicaría que es macho. Otra foto. Este es maravilloso. Dice, la mejor ofrenda para Juan del Monte, ahí ya está mezclado, ¿verdad? Lo antiguo con lo actual. Es un guajolote, que en náhuatl se dice guacholot, o también se puede decir huexolot. Y él representa el sacrificio y es el intermediario entre lo terreno, lo espiritual, los dioses y el hombre. Y yo decía, ¿por qué un guajolote? De hecho, cuando hice mi tesis de licenciatura, me dijo el doctor Miguel Portilla, ¿y por qué el guajolote es ofrenda? No supe contestar, pero ahora estoy suponiendo que es esto. Y se sigue usando, Yo recuerdo que cuando era chamaco, en la época del coyote, mi mamá siempre decía, va a venir tu tío fulano, va a venir tu padrino, hay que hacer guajolote con mole. Como que era el plato así, lo máximo, ¿no? Claro que si nos invitan a algún lugar pueden hacer mole verde con carne de porquí, no nos negamos, ¿no? Y dice que no hay cosa más efectiva para las peticiones de lluvias. Y le recomiendo otro librazo sensacional que se llama Graniceros, de Albores Roda. ¿Es de los datos? Sí, está increíble ese libro. Y el guajolote tiene otros significados. Es soberbio el guajolote, es guerrero, no sé si han topado con un guajolote. Y no importa la gente, van sobre de la persona, y tienen un porte impresionante. Por lo que esto hace referencia a lo que viene adelante. Ay, disculpa este comando crudo. No.
maldición de Moctezuma Xocoyotzin, que se refiere al segundo Moctezuma, toda la nobleza se adornó con plumas caídas de alas y cola de los guajolotes, identificándose el guajolote con los reyes muertos. Y esto alude al Chachutotolin, que quiere decir el guajolote de jade. Ajá. Y aquí está el viejo de Moctezuma. Aquí dice Moctezuma. Aquí está él. El hecho que tenga este Xubitzoli, que se dice en náhuatl, indica que es un gran personaje. El hecho de que su asiento tenga respaldo indica que es un gran personaje. O sea, no cualquiera podía tener un asiento de este tipo. Y aquí hace referencia a lo que decía hace un momento de Chachutotolin. Este es del Borgia, el otro fue del Borbónico. Y aquí tenemos al Tezcatlipoca Negro. Este es de la región del norte. Y era así como Ipanemohuani, Tloquenahuaque, era Ihuicahua, Tlaltipaque, que quiere decir el dueño del cielo, de la tierra, de todo lugar, el que se inventa a sí mismo, dueño del cielo, dueño de la gente. Y cuando ven esto los franciscanos dijeron, perfecto, y les dijeron, es lo mismo que Jesucristo, es igual. Bueno, le dijeron, Neneuqui, ¿qué acá Neneuqui? Sí, es igual. Pues así empezó la cosa. Otro. Dice, el Palacio Nacional, antes las casas nuevas de Moctezuma, no solo era lugar de educación, impartición de leyes, aposentos para visitantes, y qué decir de los estanques con aves, por eso lo puse. Y aquí está un esquemita. Esto es Palacio Nacional como por los años 70. No hay vendedores, no hay basura, no están los tacos de canasta aquí. Y en ese lugar estuvo hacia la calle de Moneda, yendo hacia acá y llegando hasta Corregidora o Correo Mayor. Dice Mandos Moctezuma que ahí estuvo en la parte sureste lo que era el Totocalco. Y Totocalco en náhuatl dice lugar, cali de casa, toto de toto, que es ave. Entonces dice el lugar de la casa de las aves, y que ahí estaba. Hay otra versión que dice que estuvo en las calles de Madero, esquina con el actual eje central, donde está la torre latinoamericana. Dicen que ahí estuvo. Yo le creo más a Matos. Es que él es arqueólogo, y él ha estado ahí en esa situación, por eso yo le creo más a él. Otra, por favor. Híjole, falta mucho y ya veo ahí a Teutli, ya estamos casi lo veo como diciendo te quedan 3 minutos. Bueno, puedes concluir en tu tiempo. ¿De veras? Son como 2 horas más, Teutli. ¿Te aguantan ellos? Por ejemplo, fíjense, él tiene su nombre en agua, su piedra, que es Teutli. Entonces yo a él no le puedo decir Teutli, tengo que decir Teutzin en agua. Y los muchachos seguramente que le dicen Carlos, no dicen, ¿qué onda Carlos Teutli? No, mejor robo unos minutos nada más. Entonces dice, de acuerdo al calendario antiguo, dice que los signos 1 Ejecat, que quiere decir 1 viento, 1 Kiawit, que quiere decir lluvia, y esto se puede decir todo en náhuatl, ¿no? Pues sabes que yo creo que él no sabe cómo decir uno en náhuatl, ¿no? Pues se lo puso así. Otorga por nacimiento poder para llegar a ser Tlacatecol. Y eso se traduce como búho racional, pero que en el bajo mundo del Lampa se entiende como brujo o hechicero. Dicen nuestros abuelos, y parece ser que es verdad, que cuando las mujeres están embarazadas, si se les esconde el chamaco 4 veces, quiere decir que va a ser Tlacatecol. Pero eso es bueno, porque es gente de poder. ¿Sí se entiende eso? Que se esconda. Las mujeres cuando están embarazadas a veces no sienten al chamaco. Pues embarázate para que sí. Entonces dice, a veces las mujeres dicen, no siento al niño y se espantan. Digo, no se puede salir, pero no lo sienten. Entonces que si se esconde 4 veces va a ser gente de poder. Pero ahí no queda la situación, sino también se sabe que eso solamente puede ser por herencia. O sea, la gente no puede decir, la mujer puede decir, pues yo quiero que mi hijo sea gente de poder. Y no es malo, Quizá las mujeres en la actualidad digan, es que yo no quiero que mi hijo sea Tlacatecolo, o sea, como brujo o como hechicero. Es gente inteligentísima y de mucho poder. Pero como llegan los españoles y lo manejan como brujería o hechicería, dicen, no quiero que esté del lado del diablo, ¿no? Pero no es así. Entonces, cuando se esconde 4 veces, dicen que así va a ser
y que comentaba en su momento que esto tiene que ver con la herencia, con la segunda y la tercera ley de Mendel específicamente. Y esto es porque la gente no puede pedirlo, sino que seguramente los ancestros de esa persona, quizá la abuelita o el abuelito, fueron brujos en sus respectivos pueblos, pero a veces los nietos no lo saben. Y no puede ser cualquier hijo, es como el hijo que va en medio. Bueno, creo que no me entendieron, pero... Dice, de los 20 días de Tonalpohualli, porque les dije que no había lunes, martes, miércoles, jueves, sino que había día caimán, día viento, día casa, traducido día serpiente, día sopilote, día águila, etc. Dos de ellos saludan a las aves, y uno es Cuautli, seguido por Coscacuautli, y entre otras cosas solamente quise poner esto. Dice, los que nacen en Cuautli son tenaces, impulsivos, inteligentes, ordenados, decididos, gustan de los bienes ajenos y poco desprendidos, o sea que son macanas. Dice, los nacidos en Coscacuautli, que al parecer es el sopilote rey, dice que son personas de físico fuerte, lo que la gente llama como correosos, vigorosos, gozan de buena salud y larga vida, y son hombres de gran consejo. Yo cuando empecé a estudiar esto, que tiene más de 20 años, yo decía, esto es puro cuento, pero ahora digo, algo hay, algo hay. Otra, por favor. Luego, cada día tiene un tehuicani, que es como decir un ángel de la guarda. Cada día nosotros tenemos a alguien que nos cuida, según la cosmovisión antigua, que nos cuida de día y que nos cuida de noche, y tiene que ver con aves. Entonces, por ejemplo, el día Hecat está asociado a Quetzalcóatl. Aquí lo que se refiere a ave es Quetzal. El día Tecpat, que es pedernal, está asociado a Chalchutotoli, o sea, al guajolote precioso. Xochitl, que es flor, está asociado a Xochiquetzal, por ejemplo. Había 13 aves, aquí están todas las aves, menos uno, que es un tipo de colibrí, el colibrí de turquesa, el colibrí precioso, el halcón, la codorniz, el águila, el búho, el ixcuautli, que es, parece que es aquila, el guaxolot, que también se dice huexolot, y por eso se dice en castellano guajolote, el chihuahtli, que es una lechuza, y el halo, que es una guacamaya. Está el quetzaltotl, que es el quetzal, y está el cocho, que es el loro. Entonces hay una gran influencia en la cosmovisión antigua, y quise poner algunas expresiones coloquiales asociadas a las aves. Eso se dicen cotidianamente, y se le dice a una niña cuando tiene 8 o 9 años, se le habla seriamente, se le dice cómo es de difícil la vida, y entre otras tantas cosas le dice el padre a la niña. Ticocotzintli dice, tú eres una pequeñísima tortolita. O Quitototzintli, eres un pequeño pajarito. Y así se sigue. Esto se conoce en náhuatl como huehuetlactoli. Son larguísimos. Todavía lo hace la gente, pero en español. Igual cuando alguien se casa le dicen, mira, tienes que ser así, así, así. Es un huehuetlactoli. Para decir hijo en náhuatl, que se puede decir Conech o se puede decir Pili, también se dice Nokoski y Noquetzal, y quiere decir mi collar de piedras preciosas, mi pluma fina de Quetzal, para decir mi hijo. Y, por ejemplo, cuando alguien le debe algunas cosas no materiales a una persona que fue ayudado, etc., en náhuatl se dice Mopal o Nitzopilo, y quiere decir por ti me hice sopilo, pero no literal, sino quiere decir gracias a ti yo comí, gracias a ti yo soy este. Creo que ahí lo voy a dejar ya. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí está bien? Bueno, no sé cuántas falten. A ver, las pasamos rápido nada más para que no se queden. Fíjense, topónimos asociados a aves. Ya no los voy a poder explicar. Por ejemplo, Azaquemecan, Cacalotepec, Chicoloapan. Este sí lo voy a decir porque es importante. Ahora se llama Chicoloapan, pero está desvirtuado. El nombre original es Tzitzicuiloapan, que quiere decir el lugar, o en el lugar, que es pan, A de A, que es río, y Tzitzicuilot, que es un ave que le llaman chichicuilot. No sé si
Yo creo que los maestros sí recordaron ese término, ¿verdad? Entonces dice, en lugar del río de los chicuilotes, está por ejemplo Tenochtitlan de Chico. México hace referencia a Águila. Ajá. Está por ejemplo Huitzilopochtli, que es el lugar del colibrí de la izquierda y que ahora se llama Churubusco, totalmente desvirtuado. Están por ejemplo glifos de origen mixteco. Está Cuautepec, que es el lugar del Cerro del Águila, y me encantaría saber mixteco, pero como no sé mixteco, pues lo pongo en náhuatl, y esa es la ventaja de esta escritura, que no importa que fue hecho por mixtecos, sino que esto me indica a mí, con los elementos que tiene, que es Cuautepec, y el maya que lo veía también decía Cuautepec, y cualquier persona leía igual. Es como los números. Si lo ve alguien que habla inglés va a decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si lo habla en francés, etcétera, ¿no? Pues cada quien según su idioma. Otra forma. Antropónimos asociados a aves, por ejemplo, este pájaro jaguar, aquí está el ave preciosísima, y este gobernante estuvo en Yaxchilán, en Chiapas, Maquina Cook, Gran Sol Quetzal, uno de los últimos gobernantes de Palenque, que por cierto, Palenque no es el nombre original. Palenque en maya se dice la Canjá, que quiere decir la gran agua. ¿De acuerdo? Huitzilihuitl, gobernante de México, que quiere decir pluma de colibrí. El siempre controvertido y querido Cuauhtémoc, vean cómo digo Cuauhtémoc, ¿verdad? Y otro de los gobernantes mayas, vean los glifos preciosos. Este es jaguar, este es pecarí y este es pájaro. Entonces, de Toniná en Chiapas es jaguar, pájaro, pecarí. Esos eran sus nombres. Ya terminamos con esto. Aquí dice Yeishich la Socamati, quiere decir eso es todo, gracias, y quedan reminiscencias de nuestra cultura que siempre salen a flote. Aquí ya no pude poner a alguien comiéndose una guajolota, ese pan con tamal, que tamal es super náhuatl, pero por ejemplo puse aquí en el Monumento a la Independencia. Estos fueron unos grafitis que estudiaron en Bellas Artes, no sé si tuvieron la oportunidad de verlos en la calle, en la banqueta, y dije, ¿cómo la gente todavía tiene algunos, no sé, resabios, algunos reductos de la cultura antigua? Esto está cerca de los portales, en el Zócalo capitalino. Entonces en Teotihuacán, esto es en Congreso de la Unión, pusieron varios murales que afortunadamente la gente no los muchachos, a lo mejor alguno de ustedes está aquí, lo ha pintarrajeado, porque esa es la cosa, pintarrajear. Y esta es una tapa de una coladera, no se alcanzan a ver este glifo, que es de Cuauhtémoc, y todavía lo usa la delegación Cuauhtémoc. Entonces también anduve buscando qué había quedado de las aves antiguas. Aeroméxico, que usa lo que llaman caballero águila, que todavía se usa, y había mucho material más, pero sabiendo que iba a ser de otro, dije, con eso es suficiente. Gracias.